identificamos entonces al Mesías y el tiempo en que llegó. Podemos declarar el nacimiento de Jesús. Entonces, este sería nuestro inicio, semana 69. Y evidentemente vamos a confirmar, a validar con otros datos que lo que estamos diciendo aquí es correcto. Y sobre todo en la historia. ¿Okay? Vamos a hacer cruzar nuestro calendario que hemos diseñado aquí juntos. Sería a los años mundi bíblicos, vamos a llamarlo entonces el calendario de Dios. En nuestro calendario real, tenemos a alguien que en este tiempo estuvo antes de Jesús, que tenemos una referencia bíblica de él. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Vamos a ver los versículos que lo refieren. Y nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, ya tenemos un dato allí, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Tracónite, y Lucianas, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. O sea, fue el año de ministerio de Juan. Pero ¿cuándo comenzó entonces? En el 15 del imperio de Tiberio. 15. Entonces vamos a llevarlo a nuestro calendario, al calendario que hemos diseñado. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. O sea que podemos decir que él, al cumplir sus 30 años, inicia su ministerio y tenemos ahí una referencia. Porque si cuando Jesús tenía 29, él tenía 30. Pero podemos definir aquí a través de estos versos que el año 15 de Tiberio está aquí en el 3099. Y si ese era el 15, el primer año era este. O sea que se instaura cuando muere César Augusto. César Augusto entonces muere en el 3984, que sería el año 14 de nuestra era. Y en el año 15 sería el primer año de Tiberio, y el año 29 sería el ministerio de Juan el Bautista, que sería el 15 de Tiberio. ¿Están conmigo? Lo estamos viendo allí. Esos son los datos históricos que tenemos para nosotros decir que Jesús estuvo allí. ¿Okay? Para validar lo que dice las Escrituras, conforme al calendario. Y otro dato importante es el famoso censo de Quiriño, que lo llaman censo de Quiriño, pero eso no es el censo de Quiriño en realidad. Para mí, porque ¿qué dice la Escritura? El nacimiento de Jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hay muchas razones para pensar él como un cónsul que estaba haciendo ese censo no lo van a conseguir. Van a conseguir otros cónsul en ese tiempo. Pero que no dice la Escritura que él era gobernador de Siria. Que aunque ellos son responsables, tenían esa responsabilidad también de atender y todas esas cosas, pero él no era el cónsul como tal. Esa es una de tantas razones. Lo importante de esto no es tanto que era el censo de Cirenio, sino que en ese tiempo fue cuando nació, que estaba desposada María. Ustedes pueden seguir leyendo el verso, y fue cuando nació Jesús. Fue en esa época exactamente. Entonces lo estamos dando como 3970, el nacimiento de Jesús. Ahora bien, esta información nosotros la tenemos que validar con relación a otros calendarios. Es lo mejor que podemos hacer. Porque nosotros podemos decir, bueno, este es mi calendario y nadie más tiene este calendario, y eso se queda aquí en esta sala. Se queda en nuestros estudios, se queda allí. Pero ¿qué tal si nosotros buscamos otros calendarios como referencia? Vamos a validar esa información. Entonces vamos a buscar los calendarios referenciales. Con relación al nuestro, evidentemente que colocamos lo que nosotros conseguimos en las Escrituras, ubicamos en nuestro primer lugar. ¿Qué fue lo que conseguimos? Que el Mesías nació en el 3970, su primer año es el 3971 evidentemente. Tenemos el ministerio del Mesías, tenemos el 5º año de Tiberio, ministerio de Juan, que ese es el año, el jubileo 80. Tenemos también el censo de Quiriño, tenemos el primer año de Tiberio y la muerte de Augusto. Son los años que nosotros tenemos. Ahora bien, vamos a validar nosotros
con lo que estaba aconteciendo en aquel entonces, que era el calendario de la urbe condita, que era el calendario romano. En esos calendarios ellos anotaban todo lo que acontecía. Murió este, murió aquel, como nosotros también. Pues, llevamos un registro de las efemérides y llevamos el registro de muchos acontecimientos a nivel mundial, ¿no? Y entonces desde la fundación de Roma eran 753 años antes de Cristo. Perdónenme que les diga antes de Cristo, pero es lo que ahorita se maneja, ¿no? No puedo dar un número 3400 tal porque no lo vamos a entender. Pero antes de Cristo, por lo menos antes de 3970. Entonces había una persona, para nosotros validar esto, este señor Dionisio Exiguo, fue un monje erudito matemático que basándose en la Biblia y otras fuentes históricas entre 526 y 530 había fechado el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre del año 753 de la urbe condita. 753. El año siguiente, 754, pasó a ser el año 1. Estos registros quedan actualmente porque de ahí donde se saca el año del Señor, el nacimiento pascual, y ese es el año que se tiene. Entonces tenemos que el primer año, el 754, y el 753 fue donde nació. Entonces vamos a ubicarlo aquí, 753 y 754. Eso es lo que decía, ¿verdad? Yo estoy tomando datos históricos, Google, ustedes los buscan, Wikipedia, y ahí aparece. Y así lo tiene. También tienen el 756, 768, el primer año de Tiberio, tienen el quinto año de Tiberio, el 782, el 783 como jubileo, porque ellos no celebraban eso. Ahora bien, vamos a ver nuestro calendario gregoriano. Este mismo Dionisio Exiguo, a través del calendario, porque aunque eso se fundó o se instauró en 1582 aproximadamente, Dionisio hizo unos cálculos con relación a los dos calendarios, ¿no? Y él, sacando más o menos lo que él dice que la fundación de Roma fue en el menos 753, ojo, estoy colocando menos para poder decir que es antes de Cristo, ¿no? El nacimiento de Jesús en el menos 1, porque el 0 no existe, 754 como el primer año del Mesías, y así sucesivamente ellos dan la relación de cada uno de ellos, la vigencia del gregoriano en 1582. Okay. Eso es lo que decía Exiguo con relación a ese calendario. Ahora bien, cuando nosotros desplegamos, vemos que la historia también tiene esos registros. Tiene el nacimiento del Mesías, si usted lo busca allí, como en el menos 1. Tiene la muerte de Augusto en el 14. Fíjense, si nosotros buscamos referencias a eso, fíjense que dice el Wikipedia. Y la fundación de Roma también dice que su muerte fue el 14 después de Cristo. O sea que estamos ubicados en la muerte de César Augusto. Esto es lo que dice la historia, ojo. Pero yo lo voy a ubicar en mi calendario, a ver que está en nuestro calendario de las Escrituras. Entonces lo ubicamos en el 14. Y si este es el 14, evidentemente el primer año de Tiberio es el quinto y el 15º es el 29, ¿ok? Vamos a hacer otra referencia. Entonces, la historia dice que Herodes murió en el menos 4. Y nosotros sabemos que Herodes estuvo en el nacimiento de Jesús. Yo pensé que el calendario gregoriano estaba desubicado. Siempre lo pensé así. ¿Por qué? Porque en el menos 4 murió Herodes y eso no cuadra. Pero la Escritura dice que Herodes estuvo allí. Sí, nosotros vamos a mantenernos en nuestra posición, porque la historia es la que se debe supeditar con relación a las Escrituras y no al contrario. Pero esto lo tenemos que comprobar nosotros, porque la historia lo cree. Pero eso empezó a suceder porque Flavio Josefo, que las obras de Josefo son la fuente principal junto a la Biblia para la historia y la antigüedad de la antigua Palestina. Fíjense que esto data desde, él viene del año 37, antes que Dionisio. Pero esto fue un hombre que hizo 2 libros que se llaman La Guerra de los Judíos y Las Antigüedades Judías, donde él coloca ahí la muerte de Herodes en el menos 4. Y esto se vino a través de la historia, porque sus obras eran importantísimas. Pero a él lo llamaban traidor, porque él se asimiló
Él era judío, pero se asimiló a los romanos. Y hasta le dieron esposa, le dieron herencia, le dieron casas y todas esas cosas. Y él hizo su vida con ellos. Y después saca estos libros. A mí me parece raro que un imperio tan grande como ellos le vaya a decir: mira, por favor, no vayas a decir que Herodes mandó a matar a una cantidad de inocentes buscando de matar al Mesías. Eso lo pienso yo. ¿Ok? Entonces eso, a través de los años, vino a aparecer también con un protestante alemán, se llama Emil Schurer, un teólogo protestante. Ya él refirió estos escritos de Flavio también en un libro que él también sacó, que él lo sacó en 1885, pero la versión en inglés la sacaron en 1973. Entonces eso fue un boom. Herodes murió en el -4 y todo el mundo, mira, calendario gregoriano al piso. O sea que los escritos de Dionisio, que fue el que hizo el cruce Año Domini, la gente dijo: son falsos. Pero yo creo que Dionisio estaba en lo correcto. Pero ¿cómo lo sabemos? Tenemos esta disyuntiva aquí, porque eso es lo que dice la historia. Si lo buscan, ustedes ven que Herodes murió en el -4. Pero nosotros, tratando de hacer una relación entre calendarios y validando nuestros datos históricos bíblicos, nosotros entonces, bueno, vamos a irnos a un calendario griego. Si pudieron modificar el calendario romano y colocar la muerte de Herodes en ese entonces, vamos a ver qué dice entonces los calendarios olímpicos, que eran en el tiempo helénico. Ellos también tenían su calendario. El calendario olímpico fue el sistema de datación que usaban los antiguos griegos, pautados por un intervalo de 4 años que mediaba con la celebración de los Juegos Olímpicos. Se inició en 776 a.C., o sea que llevaban historia ahí. 766 era mucho antes que el Imperio Romano. Cuando instauraban los calendarios olímpicos, contaban 4 años de otro calendario, cada 4 años. Entonces podemos buscar las referencias de ello. Vamos entonces a irnos al calendario olímpico a ver qué dice. Y nos conseguimos con unos escritos de Jerónimo y Eusebio. Jerónimo hizo una versión, pero es que está escrita en arameo. Y esa versión fue, que aunque están en inglés también, nosotros utilizamos nuestro Google. Entonces, en ese calendario vamos a hacer nuestra relación con el calendario, a ver qué nos dice. Y con los otros calendarios también, ojo. Entonces, una de las primeras cosas que conseguimos, que ellos tienen en el 202, tienen el año de jubileo, el 81. Y fíjense, este es el calendario traducido, ¿ok? Y dice 202.1. Ellos van a poner Olimpiada 202, entonces el año 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces, en el primer año, el comienzo del 81 jubileo según los hebreos. ¿Se dan cuenta? Por lo menos los hebreos, que ya nosotros lo vimos al principio, que ellos tenían el número 1 al comienzo, y ellos están errados. Fíjense, ya tienen aquí año 81, pero fíjense que está escrito, ellos los tienen registrados como tal. Es un dato importantísimo, porque sabemos que estamos ubicados en el tiempo. El otro registro, el primer año de Tiberio, fíjate, lo tenemos así. Muerte de Augusto, fíjate lo que dice el calendario olímpico. 198.1 dice: hubo un eclipse del sol y Augusto murió en Atela, en Campania, en el año 76 de su vida. Fue enterrado en Roma en el Campus Martius. Esos son datos importantísimos, importantísimos. Y sabemos que entonces que el primer año de Tiberio se convirtió en el tercer emperador de los romanos durante 23 años. ¡Wow! Conseguimos esa información entonces. Estamos ubicados. Entonces, dice que fue en el 198 de la muerte de Augusto, 198.1, y mira dónde lo tenemos aquí, 198.1. Y mire, esto nos está coincidiendo, tanto en nuestro calendario como en los otros también. O sea que estamos ubicados. Ahora, el resto de las 3 fechas. ¿Qué dice? Número 1, nacimiento de Jesús, 194.3. Téngalo ahí. 194, el Hijo de Dios nació en Belén de Judea. ¿Qué tal? Ellos los tienen registrados. Y vemos 194.4. Censo de Quiriño, fue enviado a Judea por decreto del Senado para realizar un censo del pueblo y sus posesiones.
ellos lo tienen. Recuerden de que esto había una diferencia como de 6 meses con relación al calendario gregoriano y con relación a la urbe condita, porque 195.4. Herodes, golpeado por la hidropesia y con gusanos esparcidos por todo su cuerpo, sufrió merecidamente una muerte miserable. Herodes murió en el 195.4 y ahí no pudo haber un Flavio Josefo, Imperio Romano, que pudiese cambiar esto. Los griegos ya lo habían escrito por allá. ¿Lo ven? Y ahí los descubrimos y validamos que lo que dicen las escrituras es cierto. Herodes murió después del nacimiento de Jesús y él envió, inclusive aquí creo que lo dice, fíjate, en el 195.3, cuando Herodes fue advertido por los sabios sobre el nacimiento de Cristo, ordenó que todos los jóvenes de Belén fueran asesinados, descubiertos. Y fue después del nacimiento del Señor. Esto no fue antes, eso es mentira. Así que no lo trataron de ocultar para mí. Lo trataron de ocultar, pero lo sacamos a la luz. Y eso confundió al mundo cristiano con relación al calendario gregoriano. Entonces vámonos al calendario entonces, como lo teníamos, y vamos a ubicar lo que decía allí, 995.5 Herodes, censo de Quirinio 194.4, con la diferencia que le estoy comentando, y nace el Mesías 194.3, como yo lo tengo establecido. ¿Lo ven? Estamos cerca, estamos en el tiempo. Nos falta un calendario. ¿Cuál? El de los judíos, que esto es un calendario rabínico. Eso no es un calendario de las escrituras que ellos llaman del mundo. Eso es rabínico totalmente y está desfasado 210 años. Ahí lo único que podemos determinar nosotros es que el jubileo es 81 al 3790 y sin embargo ahí está, ahí lo tenemos, es ese mismo. Y lo validamos con el gregoriano allí, con el olímpico, que ese era el 81. ¿Y el otro cuál es? Que ellos dicen, como ellos tienen civilmente, ellos tienen que hacer negociaciones con otros países. Ellos tienen que hacer negociaciones sobre todo con Estados Unidos. Estados Unidos se rige por el calendario gregoriano. Entonces todos los acuerdos que hagan tienen que tener una fecha. Ellos no pueden decir, bueno, nosotros somos en el 3700 tal, hicimos este acuerdo. No. Entonces el acuerdo se hace en calendario gregoriano. Entonces para ellos tienen el año cero. Porque para detrás ellos dicen, no tenemos historia, esa historia no es de nosotros. ¿Ok? Pero tienen que ubicar el cero. Y fíjense, cuando ustedes se meten en el calendario en Google y empiezan a buscar cuál es ese número, fíjense lo que se consiguen. Primero en Nisan, el mes hebreo, en el 3760, 23 de marzo del año cero. Porque para ellos civilmente hacen eso. Pues. Si usted lo hace, háganlo en su casa. Y lo buscan ahí, va a convertir años hebreos y le pone el primero en Nisan de 3760, le parece que es el año cero. Bueno, no importa lo que ellos tengan allá, lo que nosotros nos da referencia es que ellos están diciendo que el año cero para ellos es el año del Señor. Y estamos allí, estamos haciendo una relación aquí. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos decir? Miren, estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Y como vuelvo a decir, los que nos están escuchando, si esto llega a cualquier lugar del mundo, ya sean nuestros hermanos judíos, donde quiera que estén, ese Señor, Yeshua, es el Mesías. Y murió en la cruz por nosotros, por ustedes y por todo el mundo para que tengan vida eterna. Ese era el Mesías. Es el Mesías y será el que viene. Amén.